Trilhas da Democracia de hoje inicia uma nova iniciativa que é a realização de um debate mensal, de uma entrevista mensal sobre conjuntura latino-americana. Daqui para frente, uma vez por mês, o Trilhas da Democracia sempre abrirá espaço na sua agenda para debater temas relacionados ao nosso continente latino-americano. A iniciar essa nova fase do Trilhas da Democracia, nós recebemos hoje o sociólogo marxista argentino, professor de Teoria Política e Social da Universidade de Buenos Aires e também da Universidade Nacional de Avellaneda, Atílio Boron. Acompanhando a entrevista com o professor Atílio Boron, o jornalista chileno Franco Lopes. Atílio, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nesse espaço de reflexões sobre a democracia e os direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Atílio. Hola, bueno, muchas gracias Marco, un gran abrazo, me siento honrado por esta invitación, así que va a ser un placer incluso conversar con Franco López, ¿verdad? Que también es un conocedor profundo de la realidad de América Latina. Así que a tus órdenes, Marco. Atílio, você está lançando no Brasil a edição do livro, originalmente publicado em espanhol, né? Chamado, na versão brasileira, pela Autonomia Literária, pela editora Autonomia Literária, o livro intitulado O Feiticeiro da Tribo, a farsa de Mário Vargas Llosa e do neoliberalismo na América Latina. Esse livro encontrar-se-á já disponível para a venda em fins do mês de julho, salvo engano, né? Foi com grande prazer, Atílio, que eu fiz a leitura do seu livro. Inicialmente, gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, telespectadores, né, a razão dessa polêmica com o Prêmio Nobel, né, internacionalmente conhecido como um dos grandes nomes da literatura hispânica, de língua hispânica, Mário Vargas Llosa. Mira, Marco, la razón para mí fue muy clara, ¿verdad? Porque Vargas Llosa, aparte de ser un gran escritor en lengua española, es al mismo tiempo, se convirtió en uno de los más grandes divulgadores del pensamiento y de la práctica y de la política del neoliberalismo. Él tiene una doble función. Él escribe, ¿verdad?, novelas, muchas de ellas realmente extraordinarias, pero al mismo tiempo es un hombre que está activamente involucrado en la vida política latinoamericana, no solo la vida política del Perú. Es un hombre que tiene permanentes columnas de opinión en, yo diría, por lo menos 300 periódicos de América Latina y el Caribe, y muchos de ellos en Estados Unidos y en Europa, y en donde fija la opinión, que es invariablemente la opinión del imperio americano sobre los más diversos hechos puntuales que ocurren en nuestros países. Por lo tanto, me parecía que discutir a Vargas Llosa en su calidad de analista y comentarista político era un dato de enorme significación. ¿Cuál fue el factor que finalmente me motivó a mí a emprender esa tarea? Pues yo hacía muchos años que venía de alguna manera polemizando con Vargas Llosa, aunque él por supuesto jamás se ha dado por enterado, o sea, nunca me ha respondido a ninguna de mis críticas, pero él publicó este libro, ¿verdad?, que se llama La llamada de la tribu, La llamada de la tribu. Esto lo publicó hace unos 3 años, en donde él presenta
a los autores, a los filósofos, a los pensadores, a los sociólogos que fundamentan su visión, perdón, su visión neoliberal del mundo. Y son pensadores que yo, como profesor de teoría política, estoy permanentemente enseñando en mis clases, ¿verdad? Él habla de Raymond Aron, habla de von Hayek, habla de Karl Popper, habla de Ortega y Gasset, de Isaiah Berlin. Bueno, y yo me puse a revisar, a ver, y Adam Smith, por supuesto. Yo me puse a revisar este libro y la conclusión a la cual yo llegué cuando miré esa síntesis que había hecho Vargas Llosa, sobre la cual él apoya toda su crítica a la política de izquierda, a la política progresista, a la política popular en América Latina, era una síntesis que se basaba en una visión completamente distorsionada, manipulada de esos autores. Y fue por eso que me pareció importante discutir en este plano, en el plano más de la referencia teórica a la cual alude Vargas Llosa, discutir esas ideas, sobre todo por la aplicación práctica, porque mira, cuando Vargas Llosa dice, por ejemplo, en Perú hay que apoyar a Keiko Fujimori, todos los diarios tú ves de América Latina y el Caribe y en Estados Unidos diciendo lo mismo, pero no solamente los diarios. Marco, acá hay un problema más grave, son los diarios y luego los editoriales de las radios, y de la televisión en la mañana y después los programas políticos de opinión en la televisión de noche que repiten incansablemente todo lo que Vargas Llosa dice. Entonces, hoy en día, y termino esta primera respuesta, hoy en día Vargas Llosa es el mayor publicista que tiene el pensamiento neoliberal a nivel mundial, a nivel mundial, y lo digo con conocimiento de causa. Antes de él fue Milton Friedman, pero eso fue hace 40 años o poco más, ¿verdad? Milton Friedman, que era un comunicador, aparte de ser un economista de Chicago, era un comunicador excepcional, ¿verdad? Y cuando viene la ola post-keynesiana, o sea, el periodo neoliberal a partir de mediados de la década de los 70, Milton Friedman hizo una tarea de divulgación extraordinaria. Claro, tenía todos los poderes económicos y políticos detrás de él. Él publicó un libro llamado Libertad de Elegir, que lo he visto yo en Brasil también. Lo hizo él con su mujer Rosa Friedman, Milton y Rose Friedman. Escribieron ese libro y ese libro tuvo una divulgación mundial. Se hicieron videos, se publicó en 25 o 30 idiomas. Pero bueno, ya Milton Friedman murió, no apareció en el pensamiento liberal otro con la enorme capacidad de intervención como la que tiene Vargas Llosa, y Vargas Llosa es el que en los últimos 15 años, 20 años, ha aparecido como la voz parlante, la voz oficial del imperio. ¿Te das cuenta? Por eso me pareció que era importante salir a discutir sus ideas y eso es lo que hago en ese libro. Atílio, confesso que que li com muito prazer, com muito gosto, o seu último capítulo do livro, né, intitulado Liberalismo, Liberismo, Democracia. Né? Isso porque me fez recordar o grande livro de Ellen Wood, Democracia contra o Capitalismo, mas também um pequeno livro escrito pelo Luciano Gruppi, outro comunista italiano, chamado Tudo Começou com Maquiavel, que eu li nos tempos da minha graduação em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, desde então, eu aprendi a diferenciar liberalismo de democracia. E esse capítulo é exatamente uma tentativa de mostrar o quanto a democracia tem um caráter anticapitalista, de como, quando a gente geralmente faz uma crítica à democracia, na verdade está se fazendo uma crítica ao liberalismo. Né? Uma segunda confissão: me incomoda muito a expressão democracia burguesa,
porque sempre soou para mim como um oxímoro, uma contradição entre termos, né? Claro. A democracia é contra a burguesia, é contra o regime burguês, o sistema burguês. Então, eu te pediria que você dissesse de maneira clara por que a democracia é anticapitalista. Mira, la razón es muy simple. Cuando uno mira, hay dos vertientes para responder a tu pregunta. Uno es el veredicto de la historia y otro es el análisis teórico, ¿verdad? Doctrinario de los conceptos. Cuando uno mira la historia, primera respuesta, la historia demuestra que la democracia fue construida combatiendo a la burguesía. La burguesía siempre se opuso permanentemente a la democracia en la medida en que la democracia signifique ciudadanía universal de hombres y mujeres. La burguesía siempre procuró mantener alejada, ¿no es cierto?, a la mayoría de la población, al demos, al famoso demos, ¿verdad?, del cual habla Ellen Maxins en su libro, hermoso libro, ¿verdad?, siempre mantenerla alejada. Y si no podía mantenerla alejada, de a poco dejarlas incorporar, ¿no es cierto?, estableciendo reglas precisas. Recién después de la Primera Guerra Mundial, en los países avanzados de Europa, aparece el sufragio universal. Pero después de 4 años de guerra, esto lo explica muy bien Gramsci, ¿no es cierto?, en uno de sus ensayos, hablando de que después de haber llevado a grandes masas campesinas y obreras a pelear en las trincheras, a desangrarse en un combate tremendo frente a frente, donde uno estaba viendo la cara del enemigo al cual iba a matar, ¿no es cierto? Esa gente, cuando volvió, exigió participación en las elecciones. Y recién ahí la burguesía abrió mano y les permitió a los varones mayores de tal edad que no fueran analfabetas ni nada de eso. Por supuesto, no a las mujeres. O sea que el capitalismo y la burguesía siempre se opusieron. Nunca, ¿verdad?, hubo una propuesta. Y yo he lanzado este desafío en innumerables ocasiones. Quiero que me presenten un pensador del liberalismo, ¿verdad?, en el siglo XIX, el siglo XX, que haga una abierta apología a favor de la democracia, entendida en el sentido clásico como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No hay uno, no hay ninguno. Otra cosa es que haya algunos teóricos, ¿verdad?, como Alexis de Tocqueville, que hablan sobre la democracia, que examinan la democracia, pero Tocqueville mismo, que a mi manera de ver es el máximo exponente del pensamiento liberal, la segunda mitad del siglo XIX, dice la democracia es una cuestión arrasadora, ¿no es cierto?, que acaba con todas las libertades y acaba sobre todo con lo que es el núcleo fundamental que ha preservado las libertades en Occidente, que es la aristocracia. En su libro sobre la democracia en América, que es del año 1830 y tanto, pero él luego continúa trabajando, ¿no es cierto?, estudiando la democracia, pero no haciendo una defensa de la democracia, más bien la democracia como un peligro que tenemos que tratar de atajar. Y lo mismo plantea quien es su continuador, que es John Stuart Mill, a finales del siglo XIX, que habla de una democracia, pero una democracia con voto calificado. El voto de los patrones vale más que el voto de los trabajadores, con una Cámara de los Lores que compensa, ¿no es cierto?, lo que podría ser una legislación proletaria o una legislación clasista. O sea, ningún teórico del pensamiento liberal hizo una apología de la democracia. Lo que pasa es que luego el liberalismo y las clases dominantes se apoderaron de esa bandera, como se apoderan ahora la bandera de los derechos humanos. Es ridículo ver en América Latina como sectores de la derecha que fueron golpistas, cómplices de las dictaduras militares, ahora hablan de los derechos humanos. Es gente que nunca tuvo la menor preocupación.
la derecha nunca se preocupó por la democracia, todo lo contrario, la veía como un peligro, ¿te das cuenta? Pero captaron eso, de alguna manera se apropiaron de esa bandera. Es más, si uno mira, ¿verdad? La Constitución de los Estados Unidos, y hablo de Estados Unidos porque es el país que siempre nos dicen, bueno, es la gran democracia, la mayor democracia del mundo, etcétera. No hay una sola vez a lo largo de la Constitución de los Estados Unidos, ni en el texto originario discutido en Filadelfia, ni en las 27 enmiendas de la Constitución norteamericana, donde aparezca una sola vez la palabra democracia. No aparece, porque los pensadores, los founding fathers, los padres fundadores de la sociedad norteamericana, nunca creyeron en la democracia. Por eso inventaron este sistema tan complejo del colegio electoral, entonces tú votas, pero el voto popular vale en función del voto electoral de cada uno de los 50 estados y ellos finalmente eligen y la elección se hace en un día laborable, cosa que la gente que tiene trabajo tenga dificultades para votar y se desalienta la participación. Digo, el veredicto de la historia es inapelable. El capitalismo, la burguesía, siempre estuvieron en contra de la democracia. Por eso, tú decías muy bien, es un oxímoron hablar de una democracia burguesa, es una contradicción en términos, no existe tal cosa. Y el que aclaró esto muy bien fue a propósito de la experiencia chilena, fue Hayek, ¿no es cierto? Ustedes saben que Hayek estuvo con Pinochet y él dijo, bueno, la libertad de mercado es una necesidad. La democracia es una conveniencia. Si se puede mantener la democracia sosteniendo la libertad de mercado, bien. Si no, hay que prescindir por un tiempo de la democracia. ¿Por qué? Dice, bueno, porque la libertad de mercado finalmente hará posible que la democracia finalmente resurja en estos países. Entonces, claramente, a la hora de optar, la opción es a favor, ¿no es cierto?, del libre mercado y no de la democracia. Por eso, cuando uno dice democracia burguesa, si yo digo Brasil es una democracia burguesa, no, es un error. O Argentina es una democracia burguesa, no. Son capitalismos democráticos, en donde lo sustancial, la sustancia, es el capitalismo. Lo que define a la sociedad argentina o a la sociedad brasileña no es la democracia, lo que la define es el capitalismo, que asume en los momentos actuales una forma democrática más o menos imperfecta, pero lo sustancial es el capitalismo. Entonces, por eso yo en el capítulo final hago este planteo, ¿verdad? Que ha sido la gran estrategia discursiva de la derecha, decir, bueno, nosotros si quieren democracia tienen que tener liberalismo. No es cierto, porque el liberalismo es una doctrina que prácticamente deja indefensa a la sociedad frente a los poderes fácticos. Este es el problema. Capitalismo en principio cuando dice, bueno, la libertad de expresión, de creación, de reunión, todo eso es muy bonito en el plano del escrito, ¿verdad? Pero cuando tú ves la realidad, ¿qué libertad de reunión tienen los sectores más pobres de nuestros países en América Latina? ¿Qué libertad de asociación tiene gente que no tiene trabajo, ni tiene vivienda, que no tiene nada, digamos? Son todas abstracciones. Por lo tanto, el liberalismo, ¿verdad? Tiene esa limitación concreta que habla de un hombre abstracto, habla de una mujer abstracta. Y la democracia, en cambio, habla de gente concreta, gente que tiene que decidir sobre sus vidas y decidir sobre la vida colectiva y por lo tanto para decidir tiene que tener educación, tiene que tener vivienda, tiene que tener una seguridad social, de lo contrario es una ficción. Ahora, lo que ha impuesto el pensamiento liberal dominante es la ficción de que si hay elecciones hay democracia. No es cierto. La democracia supone una elección de alternativas. Y cuando uno mira, por ejemplo, qué alternativas hay en las elecciones que ha habido, digamos, las elecciones, tomemos el caso de Argentina, entre Macri y Scioli, no había alternativas. ¿Qué elecciones alternativas había en el caso chileno cuando competía Piñera con no sé qué? Eran lo mismo.
¿Qué alternativas hay mismo en Estados Unidos con Trump, que es el caso más extremo en donde hay una ruptura? Pero aún así, lo estamos viendo, Biden sigue en lo esencial aplicando las políticas de Trump, salvo en algunas áreas de la economía doméstica y nada más. Entonces, en ese sentido es que creo yo de que esa contradicción entre democracia y liberalismo es uno de los temas que nosotros, como militantes de izquierda, tenemos que insistir permanentemente para concientizar a la ciudadanía. Atílio, Franco Lopes tem uma pergunta a você nesse momento. Franco, por favor. Atílio, eu queria te perguntar pelo atual panorama da América Latina, porque há um tempo atrás víamos o Grupo de Lima, víamos a criação do PROSUR da mão de Piñera, víamos uma união de Piñera com Duque tentando encaixar Juan Guaidó na Venezuela e hoje, em 2 anos, aparentemente o panorama mudou totalmente a partir das rebeliões no Chile, a partir da resistência boliviana que logo consigue eleger a Arce, a partir da eleição de Castillo no Peru e, eventualmente, a eleição de Daniel Jaue, comunista que tenha preferência no Chile. Então, o Cone Sul, pelo menos, demonstra que muda totalmente e resgata justamente o que se falava a partir de uma democracia real, uma participação popular real, em desmedro de uma direita que responde a interesses foráneos e que hoje, na América Latina, me parece, pelo menos, sin querer romantizar, estar bastante golpeada. Mira, sí, gracias Franco, muy buena, muy interesante reflexión. Claramente el panorama sociopolítico sudamericano ha cambiado muy significativamente, ¿verdad? Lo que ha venido ocurriendo en Chile, que Chile era la nave insignia del modelo neoliberal en América Latina, es muy ilustrativo al respecto. Es decir, en Chile hubo un cambio, un cambio de rumbo muy, muy significativo, primero con el repudio a la Constitución de Pinochet, luego con la elección en la Convención Constitucional, que está ahora funcionando, que además acaba de elegir como presidenta nada menos que una representante del pueblo mapuche, y un nuevo clima de opinión en donde algunos de los baluartes de la vieja dirigencia política que siguió a la caída del pinochetismo, que realmente era neopinochetismo, ¿verdad? Como en España se habla de neofranquismo, en Chile no se podía decir eso antes porque era muy mal visto, pero ahora todo el mundo lo dice. Lo que hubo en los años esos posteriores fue un neopinochetismo que giraba en torno fundamentalmente a la democracia cristiana, que es un partido que hoy, ¿verdad?, en la elección reciente constitucional sacó solamente 2 constituyentes de 155. Es la mayor derrota histórica en toda la historia de casi 90 años de la democracia cristiana en Chile. Y de los dos constituyentes, uno era extrapartidario. La caída también de las fuerzas de la derecha, ¿verdad? Renovación Nacional y UDI, que habían aspirado a tener por lo menos el tercio, no lo tienen. Y el avance de nuevas formas, ¿verdad? Algunos viejos partidos que se han ido ayornando, pero la emergencia de una multiplicidad de nuevas formas organizativas en Chile que le dan a esa asamblea constituyente, ¿verdad?, una capacidad de transformación impresionante. Entonces Chile ha dejado de ser, y fíjate, hay un dato muy significativo, Vargas Llosa, que es una brújula infalible, él no se equivoca nunca, cuando él dice esto es bueno, claramente es malo. Fíjate lo siguiente, durante años, décadas, Vargas Llosa decía el modelo es Chile, lo que hay que imitar es lo que hace Chile. Sorprendentemente, hace 2 meses sacó una nota escandalosa diciendo que el modelo es Colombia. Colombia, que es un emporio de asesinatos en masa, y señala a Álvaro Uribe y a Iván Duque como 2 gobernantes ejemplares para la región. ¿Qué quiere decir esto? La bancarrota total del modelo neoliberal.
que ya no saben a quién tenerse. Y cuando tú luego lo escuchas a Biden en su discurso los 100 días en el Congreso, en donde dice así tajantemente que sería bueno hacérselo notar esto al ministro Guedes ahí en Brasil, porque Biden dijo, la teoría del derrame no funcionó, no funcionará, jamás funcionó, y ha creado una sociedad profundamente injusta en los Estados Unidos, en donde el 1% más rico tiene tanta riqueza que el 80% más pobre, ¿verdad? O sea que ya en los Estados Unidos se rezaron los responsos finales, las oraciones fúnebres finales al neoliberalismo. Y la región está cambiando en consecuencia. Lo de Castillo en Perú, el hombre ganó con una diferencia igual que la que sacó Kuczynski en contra de Keiko Fujimori hace 5 años. Keiko aceptó en aquel momento, no acepta ahora. Y fíjate que hay otra cosa muy interesante. En octubre del año que viene hay elecciones en Brasil. Muy buenas perspectivas. Todas las encuestas ahora van dando que claramente Lula va a derrotar a Bolsonaro. Y realmente falta poco más de un año para que eso se produzca. En mayo hay elecciones, en mayo del año que viene, elecciones en Colombia. Por primera vez las fuerzas de centro izquierda están en una posición de preferencia en el electorado con Gustavo Petro. Entonces, miremos de repente todo el litoral pacífico sudamericano, con Chile cambiado, con Perú cambiado, con Colombia cambiando, porque además Colombia ya no va a ser la misma. Esta es la mayor rebelión en 70 años, más de 70 años en la historia colombiana. Y ya se nota cómo no hay sucesores para el uribismo, de manera tal de que me parece que estamos ante un panorama muy interesante. Si acá en Argentina se consolida esta tendencia, a pesar de la enorme virulencia de los ataques de la derecha, pero que parece que el gobierno va finalmente a prevalecer en las elecciones de medio término ahora. Y si se logra de que Brasil dé vuelta a una página, aunque hay un dato muy preocupante. Al igual que Trump, Keiko Fujimori, Macri y Bolsonaro están hablando de elecciones fraudulentas en América Latina. Y acá Macri está hablando ya de no reconocer una elección que no le dé el triunfo a la derecha. Y Bolsonaro ya ha dicho en Brasil de que no va a tolerar el fraude, o sea, el mismo discurso de Trump ahora aparece en los casos de Argentina, de Perú y de Brasil, negándole validez a los resultados electorales. O sea, una derecha que dice, señores, ya no nos interesa el resultado de las urnas, nosotros vamos a seguir gobernando apelando al lawfare, al golpe blando, a los golpes institucionales, y si es necesario vamos a sacar a los militares a la calle. La amenaza está ahí y es muy cierta. Pero yo tengo una visión cautelosamente optimista de cómo va a ir evolucionando el contexto latinoamericano en los próximos años. Atílio, foi um prazer recebê-lo nessa primeira experiência dessa nova fase do Trilhas da Democracia. Como eu disse no início do programa, assumiu esse compromisso de debater temas latino-americanos com convidados também latino-americanos. Franco, muito obrigado pela tua participação. Franco Lopes, que traduziu para o português o livro que faço questão de recomendar, O Feiticeiro da Tribo, A Farsa de Mário Vargas Llosa e do Neoliberalismo na América Latina. Até uma próxima oportunidade e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá!